Tres. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar a un pequeño curso de finanzas personales. Empezamos con presupuesto. Lo que nos permite este curso de finanzas personales es poder administrar nuestros recursos financieros. El primero de ellos es el presupuesto. Viene el ahorro, el crédito, la inversión y la parte del consumo. Bueno, listo. Antes que todo, ¿qué es lo que nos permite hacer un presupuesto? Lo que nos permite hacer un presupuesto es una herramienta de planeación que nos permite llegar al final de un periodo, ¿sí?, haciendo que nuestra plata rinda. Eso es lo que nos permite hacer un presupuesto. Tenemos dos partes. Primero es saber qué es un presupuesto, la definición de presupuesto, y la segunda parte es cómo se hace el presupuesto. Según la Real Academia, el presupuesto es un motivo, es una causa, es un pretexto para ejecutar algo. ¿Sí? También es un supuesto o una suposición, como su palabra pues lo indica. También es el cómputo anticipado del costo de una obra, de un viaje que uno vaya a hacer. Y para lo que nos compete a nosotros, el presupuesto es la cantidad de dinero calculado con anticipación frente a las actividades cotidianas de nuestra vida. Ese es el verdadero significado del presupuesto. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, también, ¿qué nos permite hacer un presupuesto? Como ya lo dijimos, planear nuestros ingresos y nuestros gastos, comprar racionalmente y no emocionalmente, y es una guía para tomar decisiones en las compras que nosotros hacemos. Nosotros en el presupuesto tenemos que partir de los ingresos, ¿sí? ¿Sí? Y de los gastos que tenemos. Entonces, la relación entre los ingresos y los gastos. La relación entre los ingresos y los gastos nunca puede ser menor a cero, es decir, nuestros gastos nunca deben superar nuestros ingresos. También, siempre en nuestra planificación de nuestro presupuesto debe existir un equilibrio entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Nunca deben estar desbalanceados, o sea, por lo menos ser mayores los gastos que los ingresos. ¿Por qué es importante tener en cuenta el presupuesto? ¿Sí? Porque desafortunadamente los precios siempre van aumentando, ¿sí? Eso hace que disminuya nuestro poder adquisitivo, ¿sí? Y los ingresos también en el tiempo pierden valor, pierden el poder adquisitivo. Los gastos, y esto también debido en parte a la inflación. Como lo dijimos, el presupuesto es una herramienta de planeación que nos permite a nosotros planear nuestros recursos financieros. Bueno, eso ya definimos qué es el presupuesto. Ahora lo que vamos a hacer es cómo se hace un presupuesto. Antes de empezar a hacer nuestro presupuesto debemos reunir todos nuestros documentos de soporte, tanto de los ingresos como de los egresos, y hacer una pequeña tabla que ahora les indico cómo se hace. La primera parte es hacer todos nuestros ingresos, definir y cuantificar cada uno de nuestros ingresos. Los ingresos normalmente se definen en ¿qué? Normalmente son el salario o el sueldo, algunos bonos que uno tenga en el periodo. Siempre es un periodo de una semana, de 15 días o de un mes, o algunas contraprestaciones adicionales que no se consideren fijas, otros ingresos. Esos otros ingresos puede ser que tengas un arriendo o alguna otra entrada.
Esos son los ingresos. En estos ingresos, lo que vamos a calcular, entonces son nuestro salario, bonos, contraprestaciones y algo que no es muy esporádico, que son las primas de productividad, las primas de vacaciones. Esos también deben ser considerados como un ingreso, aunque no son frecuentes, sino que tienen una periodicidad anual o semestral, también deben ser consideradas dentro de nuestros ingresos. Entonces ya tenemos la contabilización de todos los elementos de nuestros ingresos, ahora tenemos que contabilizar los egresos, la tabla de egresos. Entonces en la tabla de egresos también debemos cuantificar cada uno de los elementos que hacen parte de los egresos. Hay egresos fijos y hay ingresos variables. Los egresos fijos son los que tienen que ver con los que suplen, o las salidas o los gastos que suplen nuestro diario vivir, no sé, por decir algo, la comida, ¿sí? El transporte, el arriendo, las rentas de arriendo, los pagos de hipoteca, los pagos de tarjeta de crédito, los pagos de servicios públicos, agua, luz, telefonía celular o fija, ¿qué más? Las tarjetas de crédito, si tenemos créditos, otros servicios como por ejemplo si usted está afiliado a un centro deportivo o tiene un servicio de internet en su casa. Cada uno de los egresos debe ser contabilizado hasta el más mínimo, desde el más grande hasta el más mínimo. Desde el más grande me refiero también, por ejemplo, cuando usted adquiere bienes raíces también, la cuota de ese o los mismos que esos que hacen parte de nuestro hogar, los elementos de nuestro hogar, las lavadoras, todo eso. Hasta los más mínimos, una ida a cine, no sé, tomarse un café, si tienes algunos hábitos como el cigarrillo, todo eso debe ser contabilizado al más mínimo de nuestro presupuesto. Bueno, entonces tenemos nuestros ingresos, nuestros egresos. El tercer punto que debemos hacer es sumarlos todos, ¿sí? Y el tercer punto es ver la diferencia entre los dos, ¿sí? Si la diferencia, si son mayores los ingresos que los egresos, significa que nosotros tenemos un excedente, el cual no podemos gastar nunca. Ese excedente es el que vamos a utilizar posteriormente para hacer el ahorro. Si nuestros egresos son superiores a nuestros ingresos, poseemos problemas, ¿sí? Es decir, que tenemos que hacer dos cosas. Una, que es la más viable, es mirar qué de esos elementos o esos que corresponden a los egresos debemos suprimir, que sean gastos innecesarios, compras compulsivas, compras que no necesitamos, cosas de esas que de pronto las vamos a ver más adelante en otra charla. La segunda parte de eso es solicitar créditos. También la vamos a ver en otra charla más adelante, y esta es la que menos deberíamos hacer, pero no deberíamos hacerla no deberíamos hacerla en el sentido de cuando utilizamos el crédito para comprar cosas básicas como los alimentos, la leche, el pan. En eso no debemos utilizar el crédito. Entonces, la primera charla de presupuesto, y al final lo que tenemos que hacer con todo esto es, ya definido el presupuesto, ¿cómo se hace? Es hacer una tablita de todos nuestros ingresos, en resumen, todos nuestros egresos, ¿sí? Uno a uno contabilizarlos, desde el más insignificante hasta el más grande, hacer la diferencia entre los dos y mirar qué nos queda al final de ese periodo. Muchas gracias. Continuidad al tema de finanzas personales, vamos a hablar del tema del crédito, que para nadie es un secreto, es gran parte de los dolores de cabeza que poseen la mayoría de los colombianos. Definimos al crédito como un préstamo de dinero que nos hace un tercero. Hablando de tercero como una persona natural o una persona jurídica. Una persona natural en donde pueden entrar todos estos famosos prestamistas gota a gota que cobran unos intereses altos sobre el dinero. O las entidades
financieras como son los bancos, cooperativas y demás que contribuyen con el crédito. Entonces, pues la primera duda que a muchos se le genera es cómo hacen estas entidades financieras para saber que nosotros somos aptos o no aptos para un crédito. Ellos utilizan algo que se llama las 5 Cs, que es el carácter, la capacidad, el capital, lo colateral y las condiciones. El carácter simboliza tú cómo eres como persona. Tú cuando te acercas al banco, lo primero que hacen es entregarte un formulario en donde tú estás confesando quién eres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de cédula? ¿Cuándo naciste? ¿Cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos? Para saber si tú eres apto para que te otorguen un crédito. Luego de esto, como ustedes también bien saben, hay centrales de información, como lo del Data Crédito o como lo del CIFIN. Los dos son centrales diferentes. Data Crédito está dada por un puntaje y apunta en él todas las moras generadas por créditos altos del consumo. Y CIFIN es una central de información financiera enfocada normalmente a las entidades bancarias. Muchos de los bancos, ejemplo Banco de Bogotá, Banco de Occidente, el Grupo Aval, manejan CIFIN. Como Colpatria maneja Data Crédito. Cada cual define cuál es la plataforma con la cual quiere consultar a sus próximos clientes. Pero ¿cuál es el problema del crédito? Que no se tenga un presupuesto, que no se tenga un ahorro. Dicen las entidades financieras y los grandes financieros que uno debería adquirir un crédito máximo por el 20% de los ingresos que uno genere. ¿Por qué? Porque con el otro 80% tú estás garantizando tu calidad de vida. Porque la calidad de vida la comprende tu vivienda, los servicios, tus hijos si es que los tienes, tus gustos, y el 20% es lo que tú puedes entregar. Pero ¿cuál es el problema que tenemos el 90% de las personas? Que somos consumidores compulsivos. Oye, mira, qué chévere, un viaje, 20 millones, vámonos. Pero no se da cuenta que con 20 millones también tiene que pagar un crédito educativo, tiene que pagarle la educación al hijo, tiene que pagar también un crédito hipotecario, tiene que pagar un crédito de libre inversión y terminan colgados. Cuando tú eres apto para adquirir el crédito, entonces ellos van a mirar cuál es tu capacidad de endeudamiento. Y esto también lo hacen con estas plataformas. ¿Por qué? Porque todos nosotros los colombianos tenemos que declarar renta. Todos nosotros los colombianos, cada una de las empresas que nos paguen a nosotros, o sea, nuestros acreedores, tienen que reportar cuáles son los dineros que nos entregan. Y esto aparece en las plataformas de la DIAN y por obvias razones aparecen en las plataformas de Data Crédito. Entonces ahí va a decir el señor Marcos gana 8 millones. Pero el señor Marcos tiene tarjetas de crédito, crédito de consumo y demás créditos. En lo que respecta a los diferentes créditos, más adelante les explicaré cuáles son más o menos las tasas que manejan la mayoría de entidades financieras y cuáles son las condiciones para adquirir cada uno de estos créditos. Luego de esto, pues ya vieron la viabilidad, les dijeron sí señor, usted es aprobado con una tarjeta de crédito de 30 millones de pesos, porque pues realmente el banco no pierde, un banco nunca pierde. ¿Por qué? Porque allí viene todo lo que son seguros, allí viene todo lo que tiene que ver con cobranzas, de que si tú te quedas corto con tus cuotas, entonces ellos te ofrecen opciones de financiamiento, porque es que el banco es buena gente. El banco te dice, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿me debes? No, imagínate que es que me quedé sin trabajo, no importa, yo te financio la deuda 72 meses. Y la gente feliz, creyendo que con 100 mil pesos están bajando la deuda, no se dan cuenta que 70 pesos de los 100 que pagan son intereses. Y estos 30 son de capital. Por eso nunca bajan las deudas. Porque todos se lo ponen los intereses. Y el banco dice, es que son intereses, es el seguro de desempleo, es el seguro contra el fraude, el seguro contra sismos, el seguro de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los bancos nunca pierden. Porque ellos están cubiertos, sí o sí están cubiertos. En parte de la teoría financiera, los bancos, después de que ven que sus carteras pasan de un año, las compran otras entidades que son especialistas en cartera
y ellos recuperan el dinero. Y el resto pasa a las entidades especialistas en cartera. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros los pobres humanos que no somos un banco? Que nos atacan, pero para ofrecernos los productos viene la persona con una súper sonrisa a decirnos que todo va a ser perfecto y que tú vas a poder comprar lo que quieras. Pues vienen todas las acciones legales, porque para eso tú firmas un contrato. Un contrato que el 90% de las personas nunca leen, porque son como 4 hojas, con letra Arial 5, que no la lee nadie, que tiene que mirarla con una lupa, en donde dice cuáles son las acciones legales que caen sobre ti. Entre las más mencionadas, si tú tienes una vivienda te la pueden embargar. Si tú tienes un carro te lo pueden embargar, si tú te quedas corto. Que si tú tienes una cuenta de nómina, pues te embargan la cuenta hasta que le pagues. O sea, de los peores terrores que tienen financieramente hay dos: la DIAN y los bancos. Es lo peor que le puede pasar a una persona, porque vienen embargos y con toda la fuerza de la ley. Pero bueno, saliendo del tema de los sustos, ya tú tienes tu tarjeta de crédito y eres feliz consumiendo. Normalmente, las tarjetas de crédito, que es el crédito habitual que todos consiguen a sus 18 años, 19 años, porque ya se sienten adultos y responsables de adquirir una obligación financiera, tiene un interés mensual del 2.34% efectivo anual. Significa que el dinero que tú estás pagando y vas a McDonald's y pagas una hamburguesa de 20.000 a 36 cuotas, pues terminas pagando un montón de dinero. Casos se han visto, ustedes escuchan en los cajeros, 36 cuotas, 20.000, no sé cómo, pero lo hacen. Pero aquí también hay cosas que están por debajo que la gente no ve, que es, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, la cuota de manejo, que es lo que tú le tienes que pagar al banco por hacerte el favor de entregarte esa tarjeta de crédito, porque es que es un favor. También están los intereses de mora, y hay dos tipos de intereses de mora. Están los intereses moratorios a 30 días, que normalmente son del 2.8% vencidos, porque esos son vencidos. Y estamos hablando que cuando pasas de 90 días, ellos cobran intereses de usura, que es lo máximo permitido por la ley para cobrarte en intereses. Y adicionalmente vienen los gastos de cobranza, los gastos jurídicos, papeleos y demás. Entonces es cuando tú te das de cuenta que tenías una tarjeta de crédito por 4 millones, la dejaste de pagar porque uno nunca sabe qué pasa, a los 90 días debes 8. Porque es que los intereses no perdonan. Los intereses de mora tampoco, y los abogados pues tampoco. Entonces las deudas van incrementándose. Y también porque tienen otro gran problema, y es que te dañan tu historial crediticio. Cuando tú entras a la página de Data Crédito, lo cual deberían hacer todos para revisar sus finanzas personales, ellos hablan de un score. Un score es un puntaje, el cual cada uno de nosotros tenemos, el cual nos representa financieramente. Ese score va de 0 a 1000. 0, cuando es que estás llevado por el berraco, y 1000, que nadie lo tiene. De hecho todo el mundo tiene, los que son muy buenos tienen 999, que es una calificación AAA, que es lo que llaman los bancos, que son personas que tienen un hábito de consumo muy bueno, que pagan sus obligaciones cumplidas y que sus deudas no sobrepasan sus ingresos. Eso significa que tú eres una calificación AAA, que eres una persona muy buena. Pero normalmente los colombianos, según la página de Data Crédito, estamos en un promedio de 720. Bien. Entonces con 720 a ti te aprueban tu tarjeta de crédito, a ti te aprueban muchas cosas. Pero también están los que dicen, oiga, ¿y qué pasa si yo estoy por debajo de 720? Entonces tú tienes que comenzar a generar un mejor hábito de consumo. Tú tienes que pagar mejor tus obligaciones, porque es que no está bien de que tú tienes que pagar tu obligación el 12 de febrero y terminas pagándola el 20. Esto genera problemas dentro de Data Crédito. Esto genera problemas dentro de la CIFIN, porque significa que tú eres una persona que no eres apta de cumplir los contratos que se te pagan. ¿Qué tienes que tener en cuenta también cuando llegan unas obligaciones en el crédito? Que son los famosos extractos, que la gente mira, pago mínimo,
200.000. Pago total, 8 millones. Pero ¿por qué no se centran también en mirar qué es lo que están pagando? ¿Cuánto están pagando de más? ¿Cuánto necesitan para saldar la deuda? Otro de los créditos que mucho utilizan los colombianos son los créditos hipotecarios. Que yo tengo un bien inmueble y pido un préstamo sobre este bien inmueble. Hablamos de un bien inmueble, cualquier carro, casa, finca o demás, que tengan un valor interesante para una entidad financiera. Entonces hablemos que Fabián tiene un apartamento. Este apartamento tiene un costo de 400 millones. Yo, entidad bancaria, voy y primero reviso el data crédito de Fabián. Me dice, ok, Fabián no tiene ningún reporte negativo, lo cual lo hace apto para adquirir un crédito hipotecario. Luego de eso, van y envían un evaluador a revisar tu inmueble y él le hace un avalúo comercial. De ese avalúo comercial, a ti te prestan normalmente del 60 al 75% del valor del avalúo comercial. El otro 30% es lo que se gana el banco. El interés es menor. Un crédito hipotecario normalmente tiene un interés del 1.1 y pues tiene cuotas más módicas. Es un crédito de largo alcance porque normalmente es dado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque con todos los proyectos que actualmente maneja Colombia, para que todas las personas, sean de bajos recursos o de altos recursos, tengan su vivienda, entonces pues les aprueban esta clase de créditos hipotecarios amarrados a la casa. Pero ¿qué pasa si tú te cuelgas en tu crédito y no lo pagas? Te embargan tu casa y te la quitan. Ahí es donde tú ves en los bancos, en sus páginas, que tienen remates, los famosos remates, en donde un inmueble que pudo haber costado 4.000 millones lo venden en 1.000. Y no les importa cómo sacan a la gente. O sea, realmente cuando sacan a la gente llegan con una carta de la policía con una orden de desalojo. Y lo sacan. Tumban puertas y hacen lo que tengan que hacer. Los otros créditos que se tienen son pues el crédito de libre inversión, que es un crédito normalmente al 2.4%, que tú lo puedes usar como quieras y tiene las mismas repercusiones que una tarjeta de crédito, a diferencia que tú no tienes un plástico. Y están pues los créditos de vehículo, que es para que tú adquieras tu compra de nuevo o usado tu vehículo. Y hay unos famosos créditos que pues pocos son vistos, son los famosos créditos ABC. ¿Cuáles son los créditos ABC? Son todos los créditos enfocados al consumo de vivienda. Son los créditos que otorga al costo, por ejemplo, ese crédito 20 minutos, que te dice que es solo para comprar electrodomésticos dentro del almacén. Entonces son los créditos que van enfocados a comprar la nevera, el televisor, Pero en moraleja, respecto al crédito, tiene sus pros y tiene sus contras. Sus contras vienen en el simple hecho de que un crédito mal manejado genera muchos problemas financieros a las personas. Pero un crédito bien manejado tiene, por ejemplo, también muchos beneficios tributarios. Entonces, para el tema de declaraciones de renta y demás, un crédito bien manejado para esos beneficios. Porque disminuye el dinero que tengo que pagar por esta declaración. Entonces, no es un coco los créditos y demás, sino que tienen que ser perfectamente manejados. Continuando con las finanzas personales, hablemos de... preguntas. ¿No? Acerca del crédito y sus terrores. Lo que tú decías como de la cuota de manejo que tienen solamente por tenerlo, aunque uno no la use, ¿lo cobra? Depende de la entidad financiera y cuál es el pacto que tú llegues con ellos. Normalmente, cuando tú adquieres por primera vez una tarjeta de crédito, la entidad financiera te va a decir: Juan, felicidades, te dimos una Visa Gold con un cupo de 8 millones de pesos que está exonerada de cuota de manejo durante un año. Durante un año tú no pagas la cuota. Cuando llega el siguiente año, trimestralmente estás pagando 70 mil pesos.
Pero ahí también vienen otro tipo de promociones y demás, pero eso dependerá de cada entidad financiera, de cómo lo maneje. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿No? Vale. Ahora hablemos de hábitos de consumo. Colombia es un país consumista por excelencia y eso nos define a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que si yo quiero una Louis Vuitton, entonces yo soy súper rico y me compro una Louis Vuitton con mi tarjeta de crédito y tuve una deuda durante 36 meses. ¿Por qué? Porque también somos unas personas expuestas al que dirán. Oiga, pero que dirán si me ven mal vestido. O que dirá mi novia si no la llevo a cine. O que dirá mi novia si no la llevo a rumbear. No, pues que soy un chichipato, no. No, mi amor, es que solo vamos, veamos una película, comamos maíz pira todos los fines de semana. Como que eso no funciona, ¿cierto? El hábito de consumo tiene que ser respecto a los ingresos que tengamos, pero también tiene que tener en cuenta cuáles son los egresos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos que prever todas y cada una de las cosas que tenemos que pagar durante un mes, pero también tenemos que prever algo que se va a hablar más adelante y es el ahorro que nosotros tenemos que dar durante el mes. El dinero no es para despilfarrar. El dinero no es solo para tener y es que me gané 20 y me gasté 20, porque entonces está destinado a que en cualquier momento llega la quiebra y cuando llega la quiebra no va a tener ni siquiera de dónde agarrarse. Entonces uno tiene que entender cuál es lo que uno debe comprar, cómo lo debe comprar y en qué forma. Si lo voy a comprar por medio del crédito, perfecto, pero ya sé que tengo que prever mensualmente hasta que pague mi obligación, esa obligación financiera, con todas sus arandelas. Y tengo que prever todo lo que me consumo en mi casa. Si yo pago arriendo, pues tengo que primero pensar en pagar mi arriendo, en pagar mis servicios, en pagar el colegio de los niños, en pagar el mercado y después sí ver qué puedo gastar. Es el principal consejo en los hábitos de consumo. No ser unas personas impulsivas, llevadas por el sentimiento. Es que me encanta, es que me gusta, es que yo quiero. Si las personas pudieran adquirir todo lo que quieren, no estarían como están. Porque no todo es apto para todo el mundo. Y no todo es necesario. Muchas cosas son caprichos. Y después esos caprichos pesan. Sí, está bien, invito a almorzar a mi familia. Perfecto. Pero si yo soy una persona que tengo muchas deudas y demás, y llevo a mi familia a la fragata, y somos 16, creo que no está muy bien. Porque la cuentica salió por chistosita 4,5 millones. Y la familia te va a decir, mijo, felicitaciones, gracias por este almuerzo. Y tú esclavizado 36 meses pagando esos 4,5 millones. En esto se define el hábito de consumo. En saber en qué momento comprar, en qué momento no. En saber que los almacenes siempre tienen promociones y que lo que tú compres a 100 pesos lo puedes comprar en 30 al término de un mes. Hay que saber esperar y hay que prever cada una de las compras. Continuamos con el tema del ahorro. El tema del ahorro. Primero debemos saber qué es el ahorro. Entonces hay una definición muy práctica que es el tema de separar una porción de los ingresos mensuales de un individuo, hogar o organización con el fin de acumularlo a lo largo del tiempo y destinarlo para otros fines. ¿Qué son esos fines? Puede ser gastos recreativos, vacaciones, temas eventuales o de pronto solventar un tema de emergencia económica. Tipos de ahorro. Entonces existe el ahorro público y el ahorro privado. El ahorro público estamos hablando del Estado. Entonces el ahorro público es lo que incluye cuando se ahorra después de haber pagado todo el gasto público. Y el privado
es todo el tema que lleva una organización, una empresa, un hogar o una organización sin ánimo de lucro que busca generalmente apartar un porcentaje de los ingresos y tenerlo como un ahorro privado. Entonces, ¿por qué ahorramos? Esa frase me pareció bien bonita y bien interesante, que dice que gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para agradar a la gente que no le importamos, ¿sí? Entonces, generalmente dice que un estudio realizado por Data Crédito Experian acá en Colombia tuvieron en cuenta pues todas las operaciones que se realizan en el país y dice que en el segundo trimestre del 2018 las personas acceden sobre todo a créditos de consumo. Eso quiere decir que las personas prefieren endeudarse en cosas que no llegan a ser productivas en un futuro, sino que son inmediatistas. Tenemos un 70% de personas que hacen eso, ¿sí? Y dice que apenas el 1.4% de esa encuesta participa en temas, por ejemplo, con hipotecas, ¿sí? Que ustedes saben que cuando uno adquiere un crédito de vivienda, a largo plazo, pues sí, digamos que se generan unos intereses y son muy altos, pero a largo plazo, pues eso se va a evaluar, sí, a evaluar y no a devaluar. Esta estadística es del DANI sobre los ingresos y los egresos. Entonces dice que cuando tenemos menos de un salario mínimo, las personas no ahorran, viven al día un 54%, el 75% y viven al fiado al 40.80%. Lo mismo podemos ver que acá en los estratos altos, bueno, no estratos altos, sino los que tienen nivel de ingresos más altos, que son más de 15 salarios mínimos, hay solamente un porcentaje de ahorro del 8.9%, no viven al fiado, no aplica, y no viven al día. Entonces, según esta tablita nos indica que el mayor porcentaje de personas que ahorran habitualmente están entre el 4 y 8 salarios mínimos de ingresos. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que mientras usted menos gana o más gana, usted no, o sea, vive endeudado, ¿sí? Los niveles medios sí tienen un hábito alto de ahorro y el problema, digamos que concluir eso no es, significa que las personas no es porque no tengan ingresos o porque sí tengan, ahorran. Entonces el problema no es de los ingresos, es de las personas. Entonces, dice que, ¿por qué no ahorramos? Entonces, hay un paradigma de la buena suerte que es del señor Sarmiento.J. Dice que no existe una explicación financiera razonable para este patrón. Sin embargo, las personas lo tienen en cuenta para su análisis financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hoy saco un crédito, ¿sí? Me dicen, bueno, o una tarjeta de crédito que dice, bueno, tome 8 millones de pesos de cupo que yo miro a ver después cómo lo pago, ¿sí? Entonces nos estamos lanzando al ruedo a jugar a pues voy a tener buena suerte y voy a tener trabajo y voy a tener cómo pagarlo y bueno, pero eso estadísticamente en los bancos no pasa, ¿sí? Entonces, dice que la probabilidad de que un individuo se gane el baloto, que es lo que muchas personas piensan, yo me gano el baloto y con eso soluciono mi vida financiera, es 1 entre 10.737.573. Y la probabilidad que caiga un rayo, o sea, que le caiga un rayo a una persona es 1 entre 600.000. O sea, mucho menos que le caiga un rayo que uno se gane el baloto. Entonces, digamos que eso no lo podemos nosotros tomar como para tomar
decisiones financieras sobre nuestra vida, ¿sí? O yo hago el chance y salgo de deudas o bueno, cosas así. ¿Cómo nos organizamos para ahorrar? Entonces, ya cuando sabemos nuestro presupuesto, cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos, los reunimos y simplemente en un cuadro, que es este cuadro, ¿sí? Que es lo importante y lo no importante frente a lo urgente y lo no urgente, ¿sí? Hay 4 cuadrantes. Entonces, la idea es evaluar estas obligaciones financieras o de nuestra vida personal y llegar a ponerlo en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, expertos dicen que nosotros deberíamos máximo dedicar un 20% a deudas, un 10% obligatorio para usted tener una vida financiera adecuada, ahorrar un 10% de los ingresos. Obviamente si se puede más, pues muchísimo mejor. Y tenemos que vivir con un 70%, ¿sí? Esa sería una organización sana de nuestras finanzas personales. Entonces, esta tablita es muy chévere porque, por ejemplo, lo importante, entonces, un arriendo o una cuota de vivienda. Y es urgente, obvio, ¿sí? Por ejemplo, los temas de salud, los temas de los colegios de los niños, el mercado, son cosas que no podemos posponer. Pero, por ejemplo, en este que no es importante y no es urgente, que no tenemos urgencia, vacaciones, carros lujosos, ropa costosa, vivienda costosa o demasiados restaurantes lujosos, ¿sí? Eso no es importante para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a tener un equilibrio sobre estos 4 cuadrantes y llegamos a organizar nuestra vida financiera y tener como ese colchoncito de ahorro, es mucho más fácil, por ejemplo, en temas, por ejemplo, si nos quedamos sin trabajo, ¿sí? Eso puede apalancar un tiempo de espera mientras nos volvemos a ubicar, ¿sí? Nada nos garantiza que, por ejemplo, no nos pase algo, un accidente o algún familiar. Entonces, tener ese colchoncito ahí es una forma de organizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que el colombiano, por naturaleza, no ahorramos, porque no ahorramos. Entonces, digamos que esto es como un llamado a organizarnos, ¿sí? A saber cuánto es nuestro presupuesto, a que si definitivamente necesitamos tener que acceder a un crédito, sea de manera responsable, que no sé, de pronto sea para sanar o para unificar todas las deudas y yo no, pues me meto en una y trato de buscar el interés más bajo, o de tratar, eso ahorita se utiliza mucho, que es la compra de cartera. Entonces yo lo que hago es tratar de bajar el interés inicial con las compras de cartera. Y finalmente, pues, y es súper importante el tema del ahorro, ¿sí? Es un hábito que debemos tomar, ¿sí? Y pues finalmente, esta es nuestra bibliografía. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Listo, ya, no es más. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que les haya servido pues algo para sus finanzas personales y muchas gracias. Gracias.